Bien, este verso significado nos invita a hablar acerca de los mantras, la purificación que ocurre a través de los mantras. Eh, Me gustaría charlar un poco de esto en estos 10 minutos con respecto a las distintas potencias de las vibraciones sonoras, si realmente todas las vibraciones sonoras tienen algún poder, qué diferencia hay con los mantras, los llamados mantras, qué diferencia hay entre un mantra y una palabra común. ¿eh? Eh, y qué diferencia hay también entre los nombres divinos y los mantras y las palabras comunes, ¿no? O sea, nosotros podemos sentir la vibración, alguna diferencia en la vibración en el cuerpo cuando, por ejemplo, uno dice una palabra común como mesa, ¿m? O cuando canta Om, ¿no? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se siente algo en el pecho, en la cabeza, en el alma? Si por ejemplo, ¿y qué diferencia hay si por ejemplo cerramos los ojos y cantamos algún nombre de Dios? ¿Hay alguna diferencia con un mantra común o con una palabra común? Si decimos Krishna, Allah, Yahvé, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? ¿Qué sucede en nuestra mente? ¿Qué sucede en nuestro espíritu? ¿Qué colores, formas, emociones evoca? ¿No? O sea, si las palabras comunes son como notas individuales, ¿eh? Los mantras se podría decir que es como la melodía completa, nos lleva al completo, ¿no? A la completa existencia, a la completa verdad absoluta. Los mantras son limitados. ¿Para qué puede servir un mantra? ¿Qué diferencia hay con los nombres divinos? ¿A qué apunta? Bueno, algunas de las preguntitas que nos podemos hacer para reflexionar hoy. Vamos. Entonces, primero que todo, desde los escritos de los Vedas, ciertamente que hay lo que se llaman mantras, que son palabras con potencia especial. Man viene de mente, tra, liberación. Son palabras que causan algún efecto por la misma vibración sonora. Eso es lo que caracteriza a un mantra. A diferencia de una palabra común. Uno podría decir, pero una palabra común también causa efecto. Por ejemplo, Param, si te digo tonto, o si te pongo un comentario acá, abajo de este video, con palabras feas o con palabras lindas, prefiero las últimas. Bueno, prefiero que comenten lo que sea. Viene bien para el algoritmo de YouTube igual. Así que si quieren hacer catarsis por otros problemas que tienen en la vida, pueden descargarse conmigo ahí, debajo del video también. La cuestión es que esas palabras, ya sean positivas o negativas, claro que van a influir en mí. No es lo mismo yo recibir una palabra positiva que una negativa. Y uno puede decir, bueno, esos son mantras también, porque influyen en mí, influyen en las personas. Si a alguien se le dice tonto, la persona no es lo mismo que se le diga lindo. Entonces la palabra lindo y tonto tienen efecto, son mantras también porque crean efecto. No necesariamente, porque el efecto que tienen esas palabras es más a nivel emocional, más bien cultural, no por la vibración de la palabra. No es que la palabra tonto en sí tiene una vibración que crea un efecto, sino que lo que nosotros comprendemos como tonto. Porque inclusive alguien te puede decir tonto con amor y vos no lo tomás tan mal como si otra persona que vos odias te dice tonto. Entonces la palabra en sí no es la que tiene el poder, sino todo el contexto donde se utiliza la palabra tonto. Yo recuerdo que estuve una experiencia viviendo en Bélgica por un año y ahí nos hicimos amigos de una devota española. Y ella nos contaba que les gustan mucho las palabras bolú y pelotú, ¿no? De la Argentina, ¿no? A ella le resonaba muy simpática esas dos palabras. Entonces, nosotros le explicamos, claro, para un español eso tiene que ver solamente con bolas y pelotas, nada más, ¿no? No tiene un efecto emocional, no se lo usa, o sea, no tiene una característica cultural que a ellos le impacta de alguna manera, solamente son palabras que ellos las relacionan como ellos quieren. En cambio, en Argentina esas palabras tienen connotaciones y se utilizan para distintos contextos y según los distintos tonos también
representan distintos efectos en las personas, pero eso es por la cultura argentina. No es lo mismo decirle a alguien bolú y a otro decirle pero tú, ¿no? Son distintas formas en que querés referirte a la persona y causan diferentes efectos en las personas también. Entonces yo recuerdo que, fíjense en cómo es el asunto, de que para ella la palabra era indistinta. Y una vez nos invitó a su cumpleaños, éramos nosotros solos, y puso un cartelito en la puerta como de bienvenida. Entonces ella puso, bienvenida, bienvenidos pelotú. Digamos que no era muy satisfactorio esa bienvenida para nosotros, pero para ella parecía como un juego. Entonces ahí nos damos cuenta que las palabras comunes tienen efecto solamente en lo cultural, en lo que uno entiende por esa palabra en un contexto en particular. En cambio, los mantras no dependen del contexto cultural. Los mantras en general tienen poder en sí mismos por la vibración sonora. Por eso que, claro, esto está en descubrimiento, está en análisis científico con respecto a esto. Todavía no hay tantas investigaciones con respecto al poder de la vibración sonora. Algunas hay, ¿no? Pero digamos que no está tan difundido. Pero antiguamente se entendía, o al menos desde los Vedas, se entiende y se presentan mantras específicos para que tienen potencias para diferentes situaciones. Por ejemplo, hay mantras que tienen que ver con la sanación. Esto se usa también en Reiki, ¿no? Hay mantras específicos, vibraciones sonoras que si uno las dice, esa vibración produce en el cuerpo algún tipo de sanación, ¿no? Algún tipo, ¿no? No. Sigan yendo al médico, por favor. Pero digamos que ayuda, ¿no? Hay cosas que ayudan. Había inclusive médicos en la antigüedad que curaban solamente con mantras, con vibraciones sonoras. Pero bueno, había que cantarlas adecuadamente. Se necesita, para que un mantra tenga efecto, al menos esos mantras que crean impacto material, se necesita una intención específica, enfocada, una repetición, también no es que una sola vez y ya está. Obviamente que sea ese, que esté bien pronunciado. Hay muchos, por ejemplo, ejemplos en el Bhagavatam de mantras mal pronunciados que producen el efecto contrario. O sea que es muy importante no equivocarse en ni una coma, pues si te equivocas en una coma, te puede salir el resultado contrario inclusive. Hay ejemplos en el Bhagavatam, historias del Bhagavatam que quisieron hacer cosas muy feas y le salió mal y le salió al revés, ¿no? Bueno, no vamos a contar acá, pero los que conocen el Bhagavatam saben a qué me refiero. Y obviamente el mantra se vuelve más poderoso por la conciencia de la persona detrás de eso. Cuanto el médico tiene mejor conciencia, por ejemplo en este caso de los mantras para sanar, es posible que tenga más potencia por él mismo, porque tiene más fe, más poder espiritual. Entonces el mantra tiene más poder también. O sea que eso es lo que es mantra. Inclusive se utilizaba para medicina. Por ejemplo, también se escuchan historias védicas de las batallas de antaño, de hace miles de años, donde las flechas no solamente eran flechas, sino que se invocaba en cada flecha con algún mantra específico un poder para esa flecha y causaba diferentes efectos. Si querías, por ejemplo, que esa flecha sea de fuego o de agua o de lluvia o de viento, que produjeran viento, lluvia, se podía hacer, pero tenías que impregnarlo con un mantra específico y para eso había que conocer esa ciencia mántrica. También hay mantras de protección. Por ejemplo, el Namaste que cantamos nosotros aquí antes del Bhaktisadhana es un mantra de protección muy poderoso, ¿no? Estamos invocando a Nrisimhadeva, nada más y nada menos. Son mantras que te protegen, mantras para la paz interior, también para relajarse. Mantras, se utiliza mucho en el chamanismo también, algunos mantras para distintos problemas de la vida. Por ejemplo, hay mantras también que se utilizan para la purificación. Por ejemplo, aquí en este significado vemos a Kardama Muni haciendo distintos mantras. Bueno, ahí él cantaba el Gayatri, pero lo utilizaba específicamente para purificarse de cosas del éter, ¿no? Por ejemplo, vas a un bar o lo que sea, y después querés purificarte de todas las sutilezas de eso. Hay mantras específicos también para eso. ¿Bien? Entonces,
hay una diferencia entre lo que es la palabra mantra y las palabras, porque si vos, por ejemplo, querés curar a alguien y solamente le decís, te curo, la salud está en ti, la salud está en ti. Sí, esos pueden ser convencimientos, o te mirás al espejo y decís, yo soy lindo, yo soy lindo. Son cosas que trabajan más a nivel psicológico y puede resultar, obviamente, todo el asunto de las afirmaciones y todo eso, pero estamos hablando con palabras comunes de... Esto es más para trabajar, esas palabras comunes son más para trabajar a nivel psicológico. En cambio, los mantras trabajan a otro nivel, es la vibración sonora la que causa un efecto interesante. Pero bueno, esta clase yo no la quiero dedicar a lo tántrico, ¿no? Porque generalmente la modalidad tántrica ¿cómo se llama? Regocijarse en esa manipulación energética a través de los mantras, de los tantras, de los yantras y todo eso, ¿no? Todas esas imágenes. Darle, ¿no? Cómo exprimir la naturaleza material, ¿no? Exprimir o manipular la naturaleza material a través de distintas técnicas esotéricas para producir resultados. Lamentablemente no es este el video donde ustedes van a recibir eso. Yo sé que los videos que hablan de eso tienen muchas reproducciones, pero no es la cultura del Bhakti. La cultura del Bhakti no difunde ese tipo de manipulación energética en el mundo material, porque en última instancia, ¿para qué? Es lo mismo, estamos hablando de la misma situación baja o no muy confiable a nivel espiritual. Sino que aquí vamos a recomendar o podemos comparar otro tipo de mantra, se le dice mantra también, y nos estamos refiriendo a los nombres divinos. Entonces tenemos las palabras comunes, los mantras, y ahora los nombres divinos, los nombres de Dios, los nombres que explican, describen a Dios, a la verdad absoluta. También tienen ellos un tipo de energía especial. Por eso se le dice mantras. Pero hay una diferencia con los mantras y una diferencia con las palabras comunes. Cuando los nombres se refieren a Dios, Dios, y especialmente en estos momentos, Namnar Akari Bahuda Nisha Sarva Shaktis, eso es unas oraciones preciosas en sánscrito que le dice el señor Chaitanya, que dicen que hoy en día, y siempre, bueno, no dice hoy en día, siempre, los nombres divinos, por una gracia divina, por un amor divino, por una voluntad divina, están investidos con toda su potencia. Esto no es poca cosa, porque un mantrita por ahí te ayuda para ciertas cosas, pero el nombre divino está imbuido con toda la potencia de Dios. Por eso que en la filosofía del Bhakti, en la filosofía del Bhagavatam, el nombre divino no se lo considera diferente de Dios. Esto es muy interesante porque a diferencia, como ustedes saben, si nosotros siempre decimos el ejemplo, si tenemos sed y decimos agua, 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 no se va a satisfacer, porque la palabra agua y el elemento agua son diferentes. En cambio, cuando nosotros decimos los nombres de Dios, Krishna, Rama, Yahvé, Alá, por la voluntad de Dios, esos nombres son Él mismo. Por eso se dice, cuando uno canta el santo nombre de Dios, el santo nombre de Krishna o los nombres de Dios, Krishna mismo baila en la lengua del devoto. Está ahí, ¿no? Está en esa vibración sonora, no es diferente. Esto es una gran diferencia con los mantras, que solamente son para los mantras comunes, que son para crear algún impacto, nada más en la naturaleza material. En cambio, el recitar o cantar, vibrar los nombres de Dios, nos hacen estar en contacto directo con Dios. Y eso no es poca cosa. Eso es justamente lo que se necesita para el despertar espiritual. Justamente la experiencia del alma dormida en el mundo material se refiere a ese olvido de la relación con nuestra fuente espiritual. Así que el canto del santo nombre del Señor o la recitación de los nombres de Dios producen esa compañía en la práctica.
Y si no me creen, a practicarlo. Y acá tengo, en este encuentro, un montón de testigos, ¿no?, directos de esta experiencia que también lo pueden decir. ¿Qué sucede cuando uno canta directamente el nombre de Dios a comparación de otros mantritas o de otras palabras comunes? La experiencia divina se internaliza prácticamente. Entonces, esta es la diferencia, ya vimos, palabras comunes, mantras y nombre de Dios. Pero quiero ir más en profundidad también, ya que nosotros somos conocidos como Hare Krishna. ¿Por qué Hare Krishna y no Jalá, Hare Jalá o Hare Yahvé? ¿Por qué nos centramos en el mantra Hare Krishna, a pesar de que estamos hablando de que Dios es uno y que tiene distintos nombres? ¿Qué tiene de especial el mantra Hare Krishna? Y eso también es interesante y hay que destacarlo. Obviamente que todos los nombres de Dios se refieren a la misma persona. Sin embargo, uno puede dirigirse a una misma persona de distintas maneras y por lo tanto recibir una respuesta de esa persona de diferentes maneras también. Uno, por ejemplo, puede hacerme comentarios a mí acá en este video de YouTube o acá en este encuentro y decir: "Sos lo más grande, Param, qué buena explicación, ay, me encanta", o al revés, ¿no? Pueden decirme otras cosas, pero vamos a ponerlo en el nivel positivo, ¿no? Mejor. Qué bueno que estás, qué erudición que tenés, cuánto conocimiento, o lo que sea, ¿no? Pavadas, porque no es así, pero ponele, ¿no? Que alguien diga eso. Entonces, yo quiero estudiar contigo. Bueno, entonces yo voy a responder ante eso de una manera específica, como profesor, con agradecimiento, con delicadeza, con amistad, ¿no? Con formalidad también. Muchas gracias por tu, ¿no? Entonces va a conocer a esa persona a Param profesor, ponele, ¿no? O Param orador de YouTube. Lo va a conocer desde ese lugar. En cambio, si me ponen un comentario en YouTube que alguien de cualquier género pone "qué bueno que estás, Param", ya estamos hablando de otra cosa. Esa persona obviamente está queriendo otro tipo de relación conmigo que no tiene que ver con la de profesor-alumno. ¿Me explico? Lo mismo sucede con Dios. Decir las palabras como Alá, Yahvé o Om, Paramatma, Vishnu, Narayan, nos refieren esos nombres a una posición formal de Dios. Nosotros estamos glorificando la posición de Dios suprema, que no es poca cosa. Estamos admitiendo que Dios es más poderoso que nosotros, que es más sabio y todo eso. Entonces, cuando nos referimos así a Dios, estamos diciendo eso. En cambio, cuando nosotros decimos Krishna, no supone, la palabra Krishna en sí, no supone solamente el asunto de la superioridad de Krishna a nivel poder, sino la superioridad de Krishna a nivel atracción. Es cuánto nos atrae Krishna, porque Krishna se traduce como supremamente atractivo. Es algo que nos puede. Es como decirle a Krishna o a Dios: "qué bueno que estás", ¿no? O sea, es una atracción una glorificación a la atracción que nos lleva a ¿qué? A que quiero estar con vos, a que quiero amarte, a que quiero compartir tiempo junto con vos, a que quiero servirte, a que quiero agradarte, a que quiero estar en compañía tuya siempre. Entonces, es un poquito diferente ese acercamiento, y cuando nosotros decimos palabra Krishna, porque Krishna se posiciona, entonces Dios se posiciona en otro tipo de relación con nosotros. Y como en el Bhagavatam se trata de ir a las relaciones con Dios hasta las últimas consecuencias más íntimas, o sea, no escatima el Bhagavatam
de profundizar en la relación hasta lo último. No es que se queda con que Dios en las alturas y yo acá orando. No, el Bhagavatam, a medida que van pasando los cantos, nos van acercando a experiencias de relación con Dios cada vez más alucinantes. Por ejemplo, el 10º canto, cuando lleguemos ahí, y todos los que nos están escuchando, no van a poder creer los tipos de relaciones que tienen los devotos con Dios. Hasta van a ver a una devota con una varita en forma de como madre de Dios, castigándolo porque se porta mal Dios. Imaginen, ¿no? Esas relaciones inclusive no solamente asombran al lector, sino que asombraron inclusive al oyente del Bhagavatam, Parikshit. Cuando lean el 10º canto van a ver que Parikshit, cuando escucha esta historia, dice: ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Hasta ese nivel podemos llegar? Sí, pero todo depende también de cómo uno se dirija a Dios. Por eso que los nombres divinos tienen esa potencia, nos acercan a Dios y nos pueden acercar en las relaciones más íntimas que a uno se le puede ocurrir. Así que esa es la invitación. Aquí estamos terminando. La invitación es: si los mantras son poderosos, utilicemos mejor los nombres divinos para tener la experiencia plena, ¿no?, de nuestra espiritualidad y el despertar completo en nuestra vida. Bueno, muchas gracias. Hare Krishna. Me quedé pensando esto, muy bueno, lo de lo que comentabas de que por ahí los mantras también ayudan a la limpieza sutil, porque me acuerdo una vez me dijeron me explicaron que hay 5 tipos de baños, ¿no? Uno se baña con el agua en la casa, la lluvia, con el viento, con el casco, ¿cómo era? Con la tierra que levanta los cascos de las vacas, de los terneros, de las vacas, y con los mantras. Son los distintos tipos de baños que nos podemos dar. Y yo, mirá, ahí está, el baño. Sí, adelante, Maya, La pues. chamana es un baño. Sí, La chamana. bueno, buenos días, Hare Krishna. Bueno, primero agradecimiento a Param por haber aclarado esto. A mí me llevó y quería compartir para ampliar, o mejor dicho, compartir cómo me resonó esta explicación, esta comparación, en cuanto a que el nombre de Krishna es el objeto del amor, mientras que el mantra, cualquiera o cualquier otro sonido, es en realidad una herramienta para percibir algo, ¿no? Me quedó claro de esa manera y bueno, le agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Sí, a veces Bueno, nosotros somos medio tántricos, ¿eh? Inclusive con los nombres de Dios. Y eso no es bueno. Estamos haciendo uso de los nombres de Dios en vez de querer la compañía de Dios, ¿no? Decimos Krishna, Krishna, o decimos Vishnu, 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 ¿no? Esa forma tántrica. Creemos que la vibración tratamos de utilizar la vibración sonora como un medio y no como un fin. Esto es una de las 10 ofensas al Santo Nombre, ¿no? Considerar las actividades del Santo Nombre como unas actividades ritualísticas védicas. O sea, hay que tener cuidado con sí. eso también. Uh-huh. Sí. Y todo esto que hay, que muchas veces te dice que, o me han dicho últimamente, que Krishna se pronuncia no con la lengua que no toque el paladar, no sé cómo sea, que la punta de la lengua no Toque, toque el paladar, toque. sino que la parte de atrás. Ah, claro, Que Krishna. toque, que toque. Krishna. Pero claro. Que Krishna con la parte de atrás. Pero yo me quedé pensando, yo lo escucho a Prabhupada, y lo más parecido que me suena es con la lengua adelante. Venga adelante. Sí. O sea, no sé si Prabhupada le dio tanta explicación. Porque va rápido. Claro, claro, pero Mire, le algunas propongo, veces, Prabhu, porque, perdón, a mí me pasó lo mismo y le doy la idea, bájele la velocidad al video, bájele la velocidad y va a ver que la pronunciación, hasta puede ver cómo va la lengua de Prabhupada. Es increíble. mira cómo Sí, es, buen igual dato. hay otra diferencia con respecto entre los mantras
y los nombres de Dios a nivel potencia. Porque los mantras, como dije en la clase, tienen poder solamente en cómo se cantan. O sea, la pronunciación tiene que ser exacta, la métrica tiene que ser exacta, la conciencia tiene que ser exacta, el ambiente tiene que ser... Todo tiene que dar para que el mantra se produzca el efecto. Si no, no produce el efecto. En cambio, los nombres divinos no tienen esas condiciones tan estrictas para cantarlo. Al menos el señor Chaitanya, que es el ¿cómo podríamos decir? El acharya, no, digamos el gurú original del santo nombre. O sea, no hay mejor autoridad que el señor Chaitanya para decir cómo se debe cantar los nombres divinos, porque él es el que trajo, ¿no?, este proceso. Él dice en sus únicas oraciones que dejó para todos, en este verso que yo dije, Namnani Akari Bajuda Nisha Sarva Shakti Tatar Pitani Amita Smarane Nakalaha, dice ahí él mismo que no hay reglas estrictas para cantarlo. ¿Esto por qué dice reglas estrictas? Porque en el mundo del mantra, de los mantras, sí hay reglas estrictas. Entonces, bueno, la lengüita ahí o la lengüita ahí, bueno, cantarlo lo mejor posible. Pero, obviamente, mejor cantar como corresponde, no decir cualquier cosa. Pero recordar que no tienen la misma, la potencia del mantra, de los nombres divinos, no es tanto por esas reglas estrictas que se le da al mundo mántrico o diántrico. El señor Chaitanya va a decir en el siguiente verso, entonces, ¿cuáles son las condiciones que hacen que el mantra tenga efecto? Perdón, que los nombres divinos tengan efecto. Y lo más interesante es que él ahí no va a hablar de pronunciación, ni de métrica, ni de ambiente, sino que Trinad api suni chena taror api sahisnuna. Va a hablar de un estado mental humilde. Entonces es la actitud humilde y muy humilde la que le da más potencia a los nombres divinos. Interesante eso, ¿eh? Son actitudes lo que fortalece el canto del santo nombre y no tanto la técnica del santo nombre. Por eso que en este significado nosotros vemos que los mantras siempre eran secretos. Los mantras no se cantaban en voz alta, porque la característica del mantra es que es algo privado y que necesita repetición y cierto hermetismo tienen los mantras. En cambio, los nombres de Dios se cantaban más como yapa, en forma de yapa. En cambio, los nombres de Dios pueden ser cantados tanto como yapa, meditación personal, o como kirtana, que es lo que dice este significado, en voz alta y para difundir a todos. Entonces ahí ya vemos una regla del tantra que se rompe, porque los mantras generalmente son privados. ¿Me explico? Entonces, no, es otro mundo, es otro universo los nombres de Dios. Si nosotros queremos compararlo mucho con lo mántrico, tiene algunas diferencias. Es lo que tratamos de decir en esta clase. ¿Está bien? Muchas gracias. Vos sabés que hace un tiempo un devoto que vive en Mayapur y bueno, estudia mucho esto, me dijo algo que me quedé wow, y ahora como que, claro, me lo estás aclarando. Él decía, bueno, el Maha Mantra no es un mantra, decía. No tiene métrica, no tiene rima, no tiene nada. Dice, es el santo nombre. Va más allá de... Y bueno, acá está totalmente aclarado. Es así. Pero nosotros decimos Maha Mantra porque es algo como para hacer, decir, bueno, ese es como si fuera, no sé, lo más elevado. Porque Pero, lo utilizamos como un mantra también. Porque fíjate que la yapa es un proceso de canto como se cantan los mantras, de repetición. Los mantras tienen una característica que en el mundo del tantra, la forma de pronunciarlo es repitiéndolo. Y eso se hace a través de yapas o otros elementos. Entonces nosotros utilizamos el Maha Mantra también como el Hare Krishna, los nombres de Dios como mantra, porque los repetimos. Es un estilo tántrico, mántrico, de utilizar un nombre divino.
Entonces por eso le decimos, es un Maha Mantra. ¿Se entiende? Srimad Bhagavatam 3, 14, 32. Satopas Prishyasha Salilam Prananayamya Yataha Yayancha Paviracham Brahma Jyoti Sanatanam. Traducción. A continuación el Brahmana se bañó en el agua y controló su habla con la práctica del trance, meditando en la refulgencia eterna y cantando para sus adentros los santos himnos Gayatris. Significado. De la misma manera en que hay que bañarse tras utilizar el retrete, hay que asearse con agua tras la relación sexual, especialmente si se hace en un momento prohibido. Kashyapa meditó en el Brahmayoti impersonal cantando el mantra Gayatri para sus adentros. Cuando se canta un mantra védico de labios para adentro, de manera que solo el que canta lo pueda oír, el canto se llama japa. Pero cuando esos mantras se cantan en voz alta, se llama kirtana. El himno védico Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se puede cantar de las dos maneras. Suavemente, para uno. Vamos a silenciar ahí. Se puede cantar de las dos maneras, suavemente para uno mismo o en voz alta, por lo tanto recibe el nombre de Maha Mantra, el gran himno. Parece ser que Kashyapa Muni era un impersonalista. Si se compara su personalidad con la de Thakur Haridas, como ya antes se expuso, queda claro que el personalista es más fuerte en controlar los sentidos que el impersonalista. En el Bhagavad Gita se explica esto como Param Drisva Nivartate, es decir, las cosas de más bajo orden se dejan de aceptar cuando se está situado en una posición más alta. Se supone que tras bañarse y cantar el Gayatri, la persona está purificada. Pero el Maha Mantra es tan poderoso que se puede cantar en voz alta o baja, en cualquier condición, y protege a la persona de todos los males de la existencia material. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal, o compartí el video, o comentalo, ayúdanos a difundirlos. Podés unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.